centrar a hablar exclusivamente en este estudio. Sabemos la importancia de este sacrificio y quisiera que hoy nos concentráramos en el libro de Mateo 27, del 27 al 50. Es una parte muy importante que en veces no se enseña, que me parece que debemos de entender qué fue lo que sucedió antes de la crucifixión de Jesucristo. Esto es muy importante para poder que todos podamos ver, podamos leer, podamos sentir el sacrificio de Jesús durante la crucifixión. En esta lectura, en el libro de Mateo, capítulo 27, vamos a leer desde el 27 al 50, porque esta lectura es muy importante, como les decía. Esto fue lo que sucedió en el trayecto hacia la crucifixión. Y esto es muy importante que todos lo podamos entender. El sacrificio que hizo Jesús en este trayecto de la crucifixión. Porque en esta parte aquí nos enseña los versículos cómo Jesucristo fue humillado, fue burlado de la manera más baja que puedas entender lo que le pueden hacer a un hombre de una manera humillante. Este es el sacrificio que Jesús hizo por nosotros. En Mateo 27, capítulo 27, verso 27 a 50. Y la razón por la que estoy haciendo énfasis en esto es que es importante que podamos entender todo lo que sufrió Jesús, todo lo que sucedió en el trayecto de la crucifixión, para que podamos entender y valorar lo que Él hizo, que hoy recibimos del perdón y la salvación a través de este sacrificio que Él hizo. Como digo, tal vez no hacen mucho énfasis en esto, pero es necesario que nosotros podamos ver el sacrificio para poder apreciar este regalo de la salvación, lo que Él tuvo que hacer, lo que tuvo que pasar para poder que recibiéramos nosotros la salvación. Primeramente en Mateo, el Evangelio de Mateo, capítulo 27, al verso 27 al 31. ¿Ya lo tienes, Carmen? Sí. ¿Lo puedes leer, por favor? Versos 27 al 31. Versos 27 al 31. Ok. Entonces los soldados del gobernador llevaron a Jesús al pretorio y reunieron alrededor de él a toda la compañía. Y desnudándole, le echaron encima un manto de escarlata y pusieron sobre su cabeza una corona tejida de espinas y una caña en la mano derecha, e hincando la rodilla delante de él, le escarnecían diciendo: Salve, Rey de los Judíos. Y escupiéndole, tomaban la caña y lo golpeaban en la cabeza. Y después de haberle escarnecido, le quitaron el manto, le pusieron sus vestidos y lo llevaron para crucificarle. Gracias. ¿Tienes el verso, Fabián? ¿Sí lo tienes, el verso? En Mateo capítulo 27, verso 27 al 31, ¿lo pudieras leer, por favor? ¿En español o en inglés? Le estoy diciendo a Fabián. Oh. Si lo puedes leer, por favor. Then the governor's soldiers took Jesus into the praetorium and gathered the whole company of soldiers around him.
They stripped him and put a scarlet robe on him, and then twisted together a crown of thorns and set it on his head. They put a staff in his right hand. Then they knelt in front of him and mocked him. "Hail, King of the Jews," they said. They spit on him and took the staff and struck him on the head again and again. After they had mocked him, they took off the robe and put his own clothes on him, and they led him away to crucify him. Thank you. This is very important to understand what happened to him before he was sacrificed, because that way we appreciate the sacrifice of what he did, what happened to him. So now we can be saved, so we can have eternal life with Jesus Christ. Esto fue lo que le pasó a Jesús. Pero es necesario que entendamos lo que él pasó antes de llegar a la crucifixión. ¿Qué es lo que dicen aquí? ¿Qué es lo que dicen? Que Jesús lo llevaron al pretorio. El pretorio quiere decir que era un lugar donde estaba el gobernador, donde los enjuiciaban, era un cuartel. Ahí lo tuvieron. ¿Y qué fue lo que le hicieron a Jesús? Los soldados romanos, dice que le quitaron la ropa y le pusieron encima un manto arriba. Le quitaron su ropa a Jesús y le pusieron un manto parecido al manto que está ahí arriba. Ese manto representa la ropa que se ponían los reyes, los emperadores, un líder que tiene dinero y tiene poder. Pero eso se lo pusieron solo para burlarse de él. Eso fue lo que hicieron con Jesús. Le pusieron una corona, pero no de oro como de rey, una corona de espinas, simulando a una corona de un rey. Y dice que sobre su mano le pusieron una caña que los reyes usaban. Entonces, pero ¿qué es lo que dice? Que esa caña la pusieron en su mano derecha, y arrodillándose los soldados delante de él le decían, burlándose, "Salve rey, salve rey". Eso es lo que hacían enfrente de Jesús, haciendo creer que él era un rey y burlándose de él. Así es como hicieron esto a Jesús. ¿Esto qué quiere decir? Que ellos no creían en Jesús, y como no creían, se burlaban de él de una manera indigna, de una manera burlona, humillante. ¿Cómo puedes creer que alguien puede hacer algo así ante una persona que no les hacía daño? Pero ellos no le creían a Jesús. Dice la Biblia que tomando la caña que le pusieron en la mano, le golpeaban en la cabeza. Aparte de todo lo que hacían, le golpeaban con esa caña, le golpeaban en la cabeza. Todo lo que hicieron ellos con Jesús, el comportamiento de las personas, el comportamiento nuestro no ha cambiado. Cuando tenemos un enojo, un coraje, o cuando no creemos en algo o en alguien o nos ha ofendido, tratamos de ofenderlo de la manera más cruel, diciendo cosas que ofenden, que le hacemos daño a otra persona. Así actuaban estos soldados. No le creían a Jesús y de una manera muy burlona
hacían estas cosas en contra de Jesús. Nuestro comportamiento es parecido. Cuando estamos enojados contra alguien, buscamos la manera de cómo ofenderlo, cómo ofendernos unos a otros, porque todavía tenemos esa molestia, ese enojo, cuando que debiera de ser todo lo contrario. Esto es como una enseñanza de ese enojo que hay entre nosotros cuando no tenemos un límite, cuando no nos acercamos a Dios, pedirle perdón para que nuestro enojo, nuestro coraje, no hagamos algo parecido con el prójimo. Esto se lo hacían a Jesús porque no creían en Él, porque no confiaban en la palabra de Dios, porque no creían que Él era Jesucristo, el Hijo de Dios. Y más adelante viene en el 28. Terminamos en el verso 32, en el 33. En el 33 dice: cuando llegaron a un lugar llamado Golgata, que significa el lugar de la calavera, le dieron a beber un mezclado de hiel, pero después de probarlo, no lo quiso beber. Jesucristo, habiendo crucificado a Jesús, se repartieron sus vestidos, echando suertes, sentados lo custodiaban allí y pusieron sobre su cabeza. Lo acusaron con él, que decía: este es Jesús, el Rey de los judíos. Cuando crucificaban a alguien para castigarlo, en la parte de arriba al que crucificaban ahí o castigaban, le ponían la razón por la cual había sido enjuiciado, había sido crucificado. Entonces a él le pusieron: este es Jesús, el Rey de los judíos. Entonces fueron crucificados con él 2 ladrones, uno a la derecha y otro a la izquierda. Y los que pasaban los injuriaban. ¿Tienes el verso 37, Carmen? El 38. Y entonces crucificaron con él a 2 ladrones, uno a la derecha y otro a la izquierda. El 39, Leo, también, por favor. Y los que pasaban le injuriaban meneando la cabeza. ¿Qué era lo que hacían? ¿Qué es lo que hacían estos ladrones? Lo maldecían. Lo maldecían. ¿Y qué más dice? Los que pasaban le meneaban la cabeza y diciendo: tú que destruyes el templo y en 3 días lo reedificas, sálvate a ti mismo. Si tú eres el Hijo de Dios, desciende de la cruz. Eso es lo que le decían a Jesús. La gente que pasaba y lo miraba en la cruz, ¿qué es lo que dice? Que meneaban la cabeza, como diciendo: mira, el Rey de los judíos, ahí está crucificado. Y le decían: si acaso tú eres el Rey, si acaso tú eres el Hijo de Dios, desciéndete de la cruz, bájate de ahí. Como si todavía todos los milagros y todo lo que Dios enseñó, lo que Jesús enseñó, todas las cosas buenas que hizo para la humanidad, los milagros que hizo, las transformaciones, el cambio que hizo en toda aquella región, en todas las personas, todo lo que enseñó de Dios, el Evangelio, las cosas buenas, como si todo eso no fuera suficiente, para poder creer que Él era verdaderamente el Hijo de Dios. Todavía le decían, aún en la cruz, como si fuera poco para poder creer todas estas cosas. Todavía aún le decían: si tú eres Hijo de Dios, a ver, bájate de esa cruz ahí donde estás, para poder creer que tú eres verdaderamente el Hijo de Dios.
es incomprensible poder entender esto, pero esto es parecido a lo que nosotros aquí hoy nos pasa a nosotros también. Viendo en veces las circunstancias donde Dios nos ayuda a pasar un problema, nos hace un milagro, nos ayuda en una situación difícil a salir de este problema. Nos da la guía, nos da la guianza, nos da la salida, nos da el apoyo, la necesidad, todo lo que nosotros necesitamos nos ayuda a salir adelante, creyendo y confiando en la guianza de Dios. De la misma manera a ellos había hecho todos estos milagros, y aún así dudaban de Jesús. Cuando lo miraban en la cruz todavía no podían creer que Él era el Hijo de Dios. Nosotros, con todas las pruebas, con los milagros que Dios hace cada día, con todo lo que Dios nos bendice, aún en veces todavía dudamos que Dios nos pueda ayudar. Todavía no podemos creer 100% en que todas las cosas que tenemos hoy, la protección que tenemos, lo que Dios nos da, las bendiciones de nuestros hijos, nuestras bendiciones, nuestro trabajo, nuestra salud, todo lo que tenemos es bendición de parte de Dios, y todavía dudamos que Él nos pueda ayudar en una situación difícil. La gente que conocía, que vio milagros de Dios y lo miró crucificado allí, todavía decía: si tú eres el Hijo de Dios, bájate de ahí para poderte creer que tú eres verdaderamente el Hijo de Dios. Haz ese milagro y yo te puedo creer. Aún sus propios discípulos, cuando fue crucificado y después que vino a buscarlo, no creían. Uno de sus discípulos dijo: yo, hasta que no meta la mano en tu costado y pueda ver allí donde la lanza te picó, puedo creer en ti. Aún así, los mismos discípulos dudaban. Hoy nosotros hacemos lo mismo o parecido a lo que ellos dudaban. Nosotros también dudamos, pero no debiéramos de dudar, porque debíamos de tener la fe puesta en lo que Dios nos ha enseñado. Lo que Él nos ha enseñado es que Él es Jesús, el Hijo de Dios. Lo que enseñó, Él es Jesús, el Hijo de Dios. El sacrificio que hizo, lo hizo para obtener nosotros la salvación, el perdón de esa terquedad, de nuestra poca fe, de nuestra mente que solamente es incrédula y que hacemos las cosas mal, pero gracias a ese sacrificio podemos nosotros tener la oportunidad de reconciliarnos con Dios, de que Dios nos dé ese regalo de poder perdonarnos y tener la salvación y acercarnos al trono de la gracia de Dios. Entonces, con esto que estaba sucediendo, nos está enseñando que aun a pesar de todo lo que hizo Jesús, la gente todavía tenía dudas, no creía que Él era el Hijo de Dios. Pero esto fue el sufrimiento, fue el sacrificio que Él tuvo que pasar para poder llegar al máximo sacrificio humano, que es que Él entregara su vida por el pecado de la humanidad. Esto fue lo que sucedió. En ese momento, en el verso, ya mi vista no me alcanza bien. Para terminar con estos tres partes tan difíciles de leer y ver cómo se burlaban de Jesús. En el verso 44, ¿lo tienes ahí, Fabián? El verso 44. Sí. ¿Lo puedes leer, por favor? Es el capítulo 27, Mateo, capítulo 27, verso 41, desde el 40. Desde el 40 y el 41. Ajá.
In the same way that the chief priests, the teachers of the law, and the elders mocked him, he saved others, they said, but he can't save himself. He's the King of Israel. Let him come down now from the cross, and he will believe in him. He trusts in God. Let God rescue him now if he wants him. For he said, I am the Son of God. In the same way, the rebels who were crucified with him also heaped insults on him. Gracias. De la misma manera, los principales sacerdotes, junto con los escribas, los ancianos, se burlaban de él. Los sacerdotes que estaban allí, que eran religiosos, no podían entender que verdaderamente ni creer que él era Jesús, el Hijo de Dios, y ellos mismos se burlaban. Él cree en Jesús, él cree en Dios. Déjalo que Dios lo rescate y lo baje de esa cruz. Él mismo no puede salvarse, Rey de Israel. Es que baje ahora de la cruz y creeremos en él. Entonces, de esta manera, pidiéndole otra señal, otro milagro, en la misma crucifixión, en el mismo sacrificio, pidiéndole, haz este milagro para poder creer en ti, que se baje de esa cruz, para poder creer que tú eres verdaderamente el Hijo de Dios. Con esto podemos entender, y con esto terminamos. Había sido un sacrificio donde Jesucristo soportó todas las humillaciones por el amor a nosotros, porque Él llevó con Él todas las transgresiones, todos los pecados que nosotros hicimos, con un sacrificio para el perdón nuestro. Y de esta manera lo que sucedió es que podemos ver que Jesucristo llevó todo lo que nosotros hicimos en pecado, lo llevó para un sacrificio y perdonarnos una vez y para siempre, sufriendo las humillaciones, a pesar que Él era el Dios, que era hombre y Dios, y hizo todo esto con el propósito de que nosotros pudiéramos tener la libertad, la salvación y el perdón ante todo lo que hemos hecho. Un sacrificio que cuando vas leyendo las maneras en que hicieron, primero fueron los soldados romanos, después fueron los líderes religiosos, y después fue la gente que pasaba y miraba allí, lo miraba en esa cruz. Todas estas burlas y todo esto que Él sufrió es algo importante de comprender, lo que verdaderamente el sacrificio costó para que tú y yo hoy podamos tener la oportunidad de acercarnos a Dios para obtener el perdón, porque hoy tenemos la oportunidad de acercarnos y pedirle perdón directamente a Él, sin hacer ningún intermediario. Venimos delante de Dios y le pedimos perdón, y tenemos la oportunidad que Él nos escuche, nos perdone, y que hoy tengamos la salvación por este pecado, la salvación por este sacrificio que Dios hizo. Entonces podemos ver y comprender que fue un sacrificio difícil de pasar, duro de aguantar, difícil de leer y comprender, pero como personas cometemos errores y somos incrédulos. El hombre es incrédulo por nacimiento, y todo esto que sucedió fue por la incredulidad de que no se creía en Él, no tenían confianza en Él, no tenían fe en Jesús, y por eso actuaban de esa manera. Mas al final Jesús dice la palabra
Dios mío, perdónalos porque no saben lo que hacen. Nosotros actuamos de una manera equivocada, en veces por enojo, por envidia o por maldad. Pero Dios hizo este sacrificio para el perdón de todos, para tener la oportunidad de venir a arrimarnos a Dios y pedirle perdón. Este sacrificio abre las puertas para que tú y yo podamos venir directos delante de Dios y pedirle perdón por todo lo que hacemos mal. El sacrificio es para que nosotros podamos tener la certeza que Dios está con nosotros, que tendremos la vida eterna, que tendremos el perdón cuando nosotros nos arrepentimos. Este sacrificio es la entrada a la salvación. Es un sacrificio que Él hizo y que Él se llevó todas estas humillaciones, que el que debía de estar sacrificado así por haber hecho las cosas mal seríamos nosotros, no Él, porque Él fue perfecto, pero tomó todo lo malo de todos nosotros, lo sacrificó como aquel sacrificio de la Pascua. Él es el sacrificio del Cordero que quita el pecado del mundo. Él es el sacrificio como un Cordero que quita el pecado del mundo. Entonces, todo esto que Él hizo fue por el bien de la humanidad, para tener acceso a la presencia de Dios, porque antes no se podía llegar al acceso. Antes se tenía que hacer por medio de un sacerdote y se hacía ese sacrificio. El sacrificio Dios lo hizo, Él mismo hizo ese sacrificio. Entonces hoy tenemos el acceso directo y tenemos la oportunidad de arrimarnos a Dios y pedirle perdón directamente, para que podamos ser nosotros perdonados, tener la bendición de Dios, ser guiados, perdonados, y que Dios nos dé ahora la oportunidad de ser salvos, hijos de Dios, y que podamos nosotros entender que todo lo que Él sufrió, lo sufrió para que nosotros podamos hoy recibir la salvación y el perdón de parte de Dios. Así es que le damos gracias a Dios por este sacrificio, por todo lo que Él sufrió, por todo lo que Él se aguantó y por todo lo que Él pasó, para que tú y yo hoy tengamos la oportunidad de recibir el perdón de parte de Dios. Amén. Gracias, Señor. Te damos gracias por ese sacrificio. Perdónanos, Señor, por todas las humillaciones que pasaste. Perdónanos, Señor, por todo lo que hicieron, por todas las humillaciones, por todo lo que te ofendieron. Pero también perdónanos a nosotros por todo lo que te ofendieron.